Hola, ¿cómo están mis queridos chicos? Hoy vamos a hablar de un tema interesante como son las máquinas. Vamos a investigar o nos vamos a dar a conocer qué son, cuáles son los usos que tienen y los cuidados que debemos de dar. Para eso es importante también conocer la historia de las máquinas. Vamos a observar la siguiente ilustración que tenemos por acá. Y dice que las máquinas, el uso y sus cuidados. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué son las máquinas y se han quedado así como con la duda, como con las ganas de conocer cuál es el concepto de estas? ¿Lo han pensado? Ah, aquí tenemos un niño que nos quiere contar qué significa. ¿Ustedes ya lo averiguaron? ¿Sí? Ok, vamos a ver si coincide con lo que nos va a decir Juancito. Juancito nos dice que son herramientas que facilitan el trabajo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir facilitan el trabajo? Ah, sí, claro. Son aquellas herramientas o aquellas cosas que utilizamos para que las cosas nos sean más fáciles de hacer, sean más rápidas, sean más prontas para realizar. Resulta ser que a través de la historia, los seres humanos no tenían tantas herramientas porque no habían desarrollado tal vez la parte intelectual, porque no habían tantos conocimientos como los que tenemos actualmente, que cada día vamos nosotros conociendo más y más cosas, inventando más cosas que nos ayudan a facilitar ese trabajo. Por ejemplo, los seres humanos utilizaban las piedras. ¿Y ustedes saben para qué utilizaban las piedras? No para lanzarlas, no, 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 no. Bueno, tal vez en ocasiones para atrapar algún animal, pero resulta que usaban lanzas y esas lanzas utilizaban un palo, un mecate de algún árbol que encontraban por ahí, la amarraban a la punta una piedra y esas las utilizaban para lanzarlas a los animales que querían cazar y no por divertirse, no, jamás, sino para poderlos consumir. Incluso hacían palas, no como las que conocemos ahora, diferentes, pero que les fueron sirviendo para cavar la tierra y poder así, cuando se dieron cuenta que se podía sembrar, se dieron cuenta que utilizando esa herramienta podían cavar la tierra y así sembrar semillitas para tener diferentes productos agrícolas, pero también la utilizaron como cuchillo. Se dieron cuenta que el fuego lo podían hacer frotando dos piedras, por ejemplo, y así, conforme iban desarrollando su intelectualismo, sus necesidades, se dieron cuenta que podían avanzar en la historia y podían construir diferentes herramientas para trabajar. Uno de los grandes inventos que cambió la historia fue la rueda. Ahorita vamos a ver acerca de la rueda. Resulta que hubo una persona muy interesante y muy importante en la fabricación de las máquinas. Y este señor se llamaba Don Arquímedes. Don Arquímedes formuló principios básicos para la construcción o fabricación de las máquinas. ¿Por qué principios físicos dicen ustedes, niña? ¿Pero qué es eso? Ah, los principios físicos eran aquellos que él decía, bueno, si construyo la máquina muy pesada, no me va a funcionar tan bien, porque entonces los elementos que necesite hacer con ella, pues me van a resultar muy difícil hacerlos. Entonces él también medía la distancia, la fuerza, la potencia que tenían esas máquinas para poderlas fabricar. Además, formuló leyes de la mecánica, como que, bueno, cómo funcionan los elementos que lleva una máquina. Y así tenemos las leyes de la palanca, del plano inclinado y de la polea. Como les contaba hace un ratito, la rueda
es una máquina simple. Y la máquina simple de la rueda, pues fue un boom. Uy, fue algo espectacular, aunque pensemos que es algo tan sencillo, simplificó la vida. ¿Qué significa eso? Que la hizo muchísimo, muchísimo más fácil para los seres humanos, porque gracias a la rueda pudieron transportar diferentes productos a lugares lejanos, pero no solo eso, sino que también gracias a la rueda pudieron realizar diferentes actividades en su vida cotidiana o en su vida diaria. Otra de las máquinas que aparecieron fue el de la palanca. ¿Y qué es la palanca? No sé si ustedes alguna vez han visto a sus papás o sus abuelitas que quieren alzar un mueble muy pesado y tal vez están solos. Entonces resulta que dicen, ¿cómo hago para alzar este mueble? Ah, van y buscan una escoba, un palo piso o un palo bien fuerte, depende del peso del mueble, y lo introducen debajo de las patas y levantan ese mueble. Ahí están utilizando el plano inclinado. También en el plano inclinado podemos recordar los juegos esos que están en los parques infantiles que son los sub y baja, ¿verdad? También ahí sube un niño de un lado y del otro y entonces hay un sube y baja, sube y baja. Pero también tenemos otro como este que vemos aquí, que se llama la polea. La polea está formada por una rueda también, una cuerda. ¿Y para qué nos sirve esto? Para alzar cosas pesadas. Cuando están construyendo, por ejemplo, las grúas que utilizan algunos lugares para fabricar o para construir edificios, para no llevarlos alzado en el hombro, entonces utilizan la polea y empiezan a jalar y a jalar y a jalar para alzar cosas muy pesadas. Antes, cuando no se llegaba el agua a los hogares, en las familias utilizaban la polea y se ponían los pozos de agua para jalar el agua. Y así la iban subiendo poco a poco hasta que alcanzara la altura del pozo y poder con ella tener el agua. Aquí tenemos otro ejemplo que es el plano inclinado. Cuando nos pesa una caja y no tenemos quien nos ayude, pues subimos por medio de lo que llamamos una rampa, ¿verdad? Que las tenemos también en la escuela, ¿verdad? Para subir o para bajar cuestas, obviamente, nos sirve cuando vamos en silla de ruedas para hacer más sencilla la subida o también nos sirve cuando llevamos productos muy pesados y para no tener que alzarlos, entonces los vamos empujando o los vamos jalando. Encontramos diferentes tipos de máquinas para el trabajo. Aquí encontramos muchísimas y podríamos darle diferentes nombres y diferentes usos. Vamos a observarlas muy bien y vamos a tratar de imaginarnos cuál es su uso. Tenemos unas tijeras, tenemos unas pinzas, unos carretillos, una pala, un cuchillo, unas tenazas. Pensemos para qué nos sirve cada una de ellas y nos vamos a dar cuenta de la utilidad tan grande que tienen en nuestra vida, que a veces pensamos que es muy sencillo, pero sin esas cosas la vida se nos complicaría más. Claro que sí. Todas estas máquinas tienen diferentes usos o utilidades. Nos sirven para labrar la tierra, para jalar cosas pesadas, para cortar, para levantar objetos, para clavar, ¿verdad? Todo esto nos hace la vida más sencilla y más fácil. En la escuela también contamos con diferentes máquinas. Tenemos el sacapuntas, ¿verdad? Tenemos la engrapadora y también tenemos las tijeras. Cada una de ellas nos facilita, porque imagínense si no tuviéramos unas tijeras, tendríamos que cortar con los deditos, ¿verdad? Y si no tuviésemos una engrapadora, ¿cómo haríamos para tener varias hojas con nosotros? En nuestra casa también tenemos diferentes máquinas.
Tenemos el tenedor, que nos sirve para punzar la comida. Tenemos una olla para poder cocinar, un cuchillo que nos sirve para cortar. Y tenemos aquí algo muy importante que no podemos olvidar. Las máquinas simples, sí es cierto que nos sirven un montón, pero para poderlas utilizar necesitamos tener muchísimo cuidado. ¿Como cuáles cuidados creen ustedes que debemos de tener? Claro, utilizarlas con mucho cuidado, no jugar con ellas, no estar a la par de lugares calientes, utilizarlas bajo la protección y el cuidado de los adultos. Estos son cuidados que debemos de tener. Son muy, muy importantes para podernos desarrollar. Así que chicos, nos vemos pronto. Los quiere la niña Maritza. Chao.